Ya estamos grabando. Entonces, jóvenes señoritas, nuevamente tengan buen día. Creo que ya son las 8, 7 y 8. Empezamos, ¿ya? La clase anterior habíamos revisado estas diapositivas, en la cual nos daba un conocimiento de manera general de los temas que ya previamente también ya habíamos hablado. Sí, habíamos visto el objetivo de un sistema de control, que era mantener una cierta, en este caso, un valor de referencia constante bajo o ante cualquier perturbación que pudiera existir. O sea, mantener constante un determinado parámetro físico, que podría ser nivel, caudal, humedad, presión, etcétera. Entonces, habíamos hecho el ejemplo del cuerpo humano, ¿no? Cómo es que nuestro cuerpo era una máquina que realmente tenía todas las características de un sistema de control, ¿no? Tenía sensores, tenía actuadores, tenía controladores, ¿ya? Habíamos visto también acerca de las señales analógicas, aquellas que varían respecto del tiempo, la señal digital, estas señales digitales que se va a ver en lo que es PWM, la señal binaria on-off, encendido o apagado, que lo habíamos visto también en los sensores de proximidad. Eh, la mayoría de señales son señales eléctricas, ¿sí? Son eléctricas. Habíamos visto lo que es el sistema, que tenía, lo podíamos representar por un bloque, este era un bloque. Dentro de ese bloque, si quisiéramos representar matemáticamente, había una función de transferencia, ¿se acuerdan? En este bloque siempre va a haber unas entradas y va a haber una salida. Las entradas están por lo general por este lado, donde estoy apuntando el mouse, y las salidas vendría a ser aquí, los yes. ¿Ya? La función de transferencia no era otra cosa más que la relación entre la salida y la entrada de un determinado sistema. Al hablar yo de sistema, más o menos me refiero a, puede ser un sistema de nivel, puede ser un sistema de caudal, de repente de presión o de temperatura, depende con qué estés trabajando. Habíamos considerado que todos los sistemas podían ser, eh, podían llevarse a un modelo, obviamente matemático, para poder describir su comportamiento. En realidad la vida es matemática, joven. Todo se puede modelar matemáticamente. Eh, Aunque hay ciertas cosas, por ejemplo, alguien una vez me comentó, un estudiante: profesor, ¿puedo modelar el comportamiento del humo? Me decía. Ah, y hace tiempo, ¿ah? Y a cuánto, 10 años creo atrás. Y hoy en día, no sé, ayer, antes de ayer estaba revisando información y me topo justamente con el estudio que ya ciertos matemáticos están estudiando el humo. Entonces, la idea es que todo, o sea, la mayoría de los fenómenos que ocurren en la vida diaria se pueden modelar. Hasta el mismo COVID, no sé si han oído hablar del, hay un señor que está haciendo sus modelamientos utilizando MATLAB, ¿no? Para el COVID, el comportamiento del COVID, ¿no? Entonces, se modela también, ¿ya? Nosotros algo similar vamos a ver en las aplicaciones de las ecuaciones. Ah, no, estoy equivocando, ustedes no son de ecuaciones diferenciales, ya. Pero con ustedes también vamos a ver ciertos modelos matemáticos, ¿bien? Un modelo matemático, por ejemplo, es una función de transferencia, y como habíamos dicho, viene a ser la relación entre la salida del sistema y la entrada del sistema, ¿ya? Entonces, y es más, yo podía representar, o en todo caso, la entrada por su derivada, digo, por su transformada de Laplace, y también la salida por la transformada de Laplace. Ustedes, que chicos que séptimo semestre ya han llevado ecuaciones diferenciales, y yo les aseguro que han visto aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Han aplicado esas ecuaciones para modelar de repente a sistemas mecánicos, sistemas eléctricos, crecimiento poblacional, crecimiento de bacterias, lo que es para verificar la datación de objetos, ¿no? Para ver, ustedes no sé si sabían, para ver, por ejemplo, cuánto de antigüedad tienen los tejidos de, qué sé yo, de la vestimenta de la momia Juanita, por decir, ¿no? Aplican lo que es hay un modelo de ecuación diferencial que le permite a usted ver, ¿no? Creo que está relacionado con el carbono, me parece, ¿sí? Y usted puede averiguar cuánto tiempo tiene esa muestra, ¿no? Entonces, hay varias aplicaciones de ecuaciones diferenciales. Y yo les aseguro que la mayoría de estos modelos siempre tenían una ecuación diferencial. Ecuación diferencial, de repente, del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Hay ecuación diferencial
de crecimiento poblacional existe. Son ecuaciones diferenciales, o sea, todos los modelos se llevan a una ecuación diferencial, en su gran mayoría dependientes del tiempo, ¿ya? Bien, no podía ser ajeno también lo que es los sistemas mecánicos, eléctricos, a los que más estamos relacionados. También son ecuaciones diferenciales, pero, pero nosotros directamente no vamos a trabajar con la ecuación diferencial, sino lo vamos a convertir a una ecuación, a una expresión algebraica que depende, en este caso, de una variable y compleja S. O sea, vamos a transformar una ecuación diferencial a una función algebraica que dependa de S. Y eso es por la transformada de Laplace, que me imagino también ustedes si lo han visto en el curso de ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Entonces vamos a hablar bastante de transformada de Laplace y transformada inversa de Laplace. Bueno, yo lo voy a aplicar. ¿Sí? Se asume que ustedes ya, me imagino, han llevado el curso y han llevado el curso y entonces ahora algo de idea tendremos al respecto. Si no, tendremos que hacer reforzamiento. No, no nos queda de otra, jóvenes. Reforzamiento, pero en horas extraordinarias, o sea, horas fuera de nuestro horario. ¿Sí? Bien. Entonces, ay, ay, ay. Entonces, como decíamos, va a ser muy importante el conocimiento de la transformada de Laplace y también de la inversa de la transformada de Laplace. Ya, eso es lo que habíamos visto ayer y acá precisamente tienes una función algebraica, no te vayas a asustar, ¿eh? Eso es solamente una función algebraica. Abajo también una función algebraica. El de arriba es la salida y el de abajo es la entrada. Ya, este es un diagrama de bloques que está representado por el sistema realimentado, ¿no? Donde ya habíamos explicado que la salida se realimenta, regresa nuevamente. La diferencia entre la señal set point o la variable de referencia o el punto de consigna, con este valor que te está dando el transmisor, te marcan un error. Y ese error nuevamente entra al controlador y así se está generando un ciclo cerrado. Habíamos visto el control manual, el clásico, el control automático y el control programado. Acá había 3 ejemplos, cada uno de ellos hacía referencia justamente a los 3 que se tiene aquí arriba. ¿Qué más habíamos visto en la clase anterior? A lazo abierto o a lazo cerrado. A lazo abierto, ojo, no tiene realimentación, no tiene realimentación. A lazo cerrado sí tiene realimentación. Este, por ejemplo, es a lazo abierto, ¿sí? Porque la señal simplemente sale de la planta, no vayas a imaginar que es una planta grande, ¿eh? Planta estamos considerando de repente un tanque de agua, esa es nuestra planta para nosotros, o una estufa, o un calentador de agua, esa es una planta, ¿no? Y la señal simplemente sale y ahí quedó. Pero si queremos un sistema de lazo cerrado, tenemos que realimentar. Si te das cuenta, lo que está aquí arriba, 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 es similar a lo que está aquí abajo, pero con la diferencia que he instalado un sensor, un elemento primario, ¿ya? En la salida y estoy realimentando. Aquí está, el de azulito. Está realimentando. ¿Ves? Estás realimentando por acá y vas a sacar la diferencia, el error y nuevamente. Con esto ya tu control se hace más fino. Eh, hasta aquí habíamos llegado. Entonces tenemos un control, en este caso, a lazo abierto, en donde, no sé, a ver si se llega a ver, este es un envase o un recipiente de algún determinado líquido. Por acá se está midiendo, creo que lo que es frío, por acá lo que es caliente, ¿no? Me parece que este es un calibrador, está calibrándolo. Y a lazo abierto, ¿no? Ahí quedó, nadie está registrando la señal de salida. Pero sin embargo, si nos vamos a lazo aquí a este mismo que está aquí arriba, el mismo de aquí arriba, está aquí abajo. Pero solo que en este caso ya le hemos instalado un poquito más de, sea, le hemos instalado más accesorios, le hemos puesto un controlador, se le ha puesto un amplificador, un motor, algo para que haga que esta válvula, es una válvula que se puede, que se abre y se cierra, pero en este caso lo está equipando con un motor y un engranaje, ¿no? Un mecanismo, pues, ¿ya? Entonces, acá ya la señal, en este caso, retorna nuevamente para controlar el nivel, en este caso, me parece, de frío, ¿ya? Si te das cuenta, es lo mismo que está aquí. ¿Sí? Y acá termopares nos dice, es más, termopares, o sea, significa que él ha puesto sensores de temperatura por este lado. Bien,
Los elementos que componen un sistema de control vienen a ser, a ver, controlador, actuador, sí habíamos hablado, transmisor también ya habíamos hablado, y el proceso, ¿no? Que vendría a ser en sí lo que usted va a medir o va a controlar, dependiendo qué es lo que haga, control, nivel, temperatura, no sé. Bien, eso sería, ya más o menos tenemos idea, ¿no? De qué significa cuando tú ves estos bloquecitos, qué significa lazo cerrado, qué más. Ah, ya, el de acá es el actuador, en este caso el proceso, y por acá es el transmisor, ¿no? ¿Te acuerdas que el transmisor es el que reenvía la señal por acá al controlador? Dentro del controlador está la matemática instalada o programada. El controlador hace una comparación entre quién, entre el set point que entra por este lado, ¿no? Y el valor que le está midiendo, en este caso, la variable de proceso. Y por acá sale un error. Ese error nuevamente entra el actuador actúa. Si el actuador es una válvula, pues abrirá o cerrará. Si el actuador es una resistencia, entonces calentará o enfriará, dependiendo qué hace tu actuador. Si es una electrobomba, bueno, se encenderá o se apagará, ¿ya? Bien, y dependiendo también del tipo de control. Si es un control on-off, se enciende o se apaga. Pero si es un tipo de control, si es un tipo de control eh, analógico, entonces se encenderá poco a poco y bajará también un poquito más, un poquito menos. Es analógico. Si es un on-off, o bien enciende o bien apaga, ¿ya? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Ya, y algo que quiero yo que ustedes ya a estas alturas, hoy día al menos, que tarea sea, la meta sea hoy día que entendamos, mira, es lo mismo que está aquí, lo mismo. Pero está un poquito explicándolo de mejor manera a mí. Recuerda que este es a lazo cerrado, ¿sí? A lazo cerrado. Como es a lazo cerrado, yo aquí en la salida, vamos a poner ahí, en la salida, jóvenes, señoritas, aquí en la salida, le voy a poner un sensor. Y recuerda que el sinónimo de la palabra sensor, que es elemento primario. El elemento primario envía la información a quién? Al transductor, ¿te acuerdas? Y el transductor al transmisor, ¿sí? Al transmisor. Y ya finalmente salía una señal que iba hacia quién? A un comparador, pero ¿de quién es el que hace el papel de comparador? Fíjate acá, el controlador. ¿Eh? Nosotros ya conocemos estos términos, y ya sabemos cómo trabaja, dónde se instala. Entonces, el controlador es el que hace toda esta operación. O sea, ¿qué va a hacer? Una operación, en este caso una operación matemática. ¿Entre quién? Este es el set point o la variable deseada, la variable seteada, el punto de consigna, ya mira, ¿cuántas veces ya se les está explicando? ¿Ah? Variable deseada, punto de consigna, set point, valor deseado, ya eso es esto de aquí, ¿ya? O mira, acá está, set point, referencia, consigna, es lo que yo quiero o lo que el usuario quiere. Entonces, ¿qué hace? Hace una comparación entre la variable de proceso, porque acá estoy teniendo la variable de proceso, por acá me está saliendo la variable de proceso y el set point. Hace una resta, una suma, una resta, y te va a salirte el error. El error entra al regulador, pero no de frente va a ir pues al actuador, ¿te acuerdas? Del controlador, no sé si se recuerdan, jóvenes señoritas, cuando salía la señal del controlador, o sea, la salida, no iba de frente al actuador, ¿no? Iba a un amplificador, a un conversor, a un relé, a un contactor, y recién de ahí sale al actuador, porque recuerda que la señal de salida del controlador en corriente es pequeña, 420 miliamperios, pequeñísima, 0 a 5 voltios, muy pequeña. Con 0 a 5 voltios sabrás funcionar un motor de 300, 400 HP o una resistencia de 5 kilowatts. No, lo quemas. Entonces, tienes que utilizar un determinado amplificador o un conversor. Por ejemplo, ¿te acuerdas en la válvula en la que hemos trabajado, la servoválvula? Tienes que convertir la señal de corriente a señal de presión, ¿no? Y esos son los ejercicios que hicimos, ¿sí? Y recién iba el actuador, que en este caso puede ser una válvula, un motor, un variador, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, jóvenes, eh, es-
lo que estoy haciendo es repetir lo que ya hemos hecho, solamente que ya le estamos dándole una forma. Entonces, el actuador obviamente va a actuar en el proceso. ¿Qué proceso tendrás? Pues tú de repente tienes un proceso de, qué sé yo, temperatura, nivel, depende de lo que usted esté midiendo. De repente posicionamiento, algunos están ya pensando en posicionamiento de un panel solar. Es posible, ¿ya? Y entra el proceso y nuevamente sale, otra vez viene por acá y así, se va cerrando, un ciclo cerrado. Pero si te habrás dado cuenta, por aquí, joven señorita, por aquí aparece perturbaciones. Ah, ya. O sea, puede haber perturbaciones en el proceso. ¿Qué tipo de perturbación, por ejemplo? ¿Qué pasa si una válvula la abres bruscamente? Abres y la cierras, ya te generan, ya la has malogrado ya. Entonces, automáticamente tu sistema de control otra vez registra el error y va atenuando la perturbación que tú le has hecho. La idea es, la idea, y te repito, pregunta examen, ¿cuál es el objetivo de un sistema de control? Mantener quién, la variable, mantener el punto de consigna, este set point, constante. ¿A pesar de qué? A pesar de las perturbaciones que pueda haber en mi sistema. ¿Sí? Bien. Algo que debo resaltar también es la variable manipulada o también conocida como la variable de control. Anótate, ¿ah? Variable de control o variable manipulada. ¿Cómo es esa variable? Esa es la forma en la que usted va a mantener constante el set point. En el caso de los ejercicios que hicimos, como medias, abriendo y cerrando la válvula, ¿no es cierto? Entonces, mi variable manipulada en ese caso, en ese ejemplo, vendría a ser la apertura o el cierre de la válvula. ¿Sí? Mediante ello, ¿qué estás controlando? La variable de proceso. ¿Y cuál es la variable de proceso? El nivel. Eso vendría a ser los ejemplos que hicimos. Ahora, si consideras un horno, por decir un horno, pues ¿cuál sería tu variable de proceso? Temperatura, porque estás controlando temperatura. ¿Y cuál sería tu variable manipulada o variable de control, que es lo mismo? Vendría a ser el encendido y apagado de la resistencia, ¿no? Porque ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy controlando? Temperatura. ¿Cómo lo estás controlando? Encendiendo o apagando una resistencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la variable de proceso? Es el valor o el parámetro físico o la variable física que deseamos controlar. Eso es la variable de proceso. ¿Y qué es la variable manipulada o la variable de control? Es cómo mantenemos constante, en todo caso, el set point, ¿no? O cómo controlamos la variable de proceso. ¿Ya? Si por sí tienes un sistema, qué sé yo, de presión constante, ya es un sistema de bombeo, presión constante, ¿se acuerdan que a un inicio les hablé de presión constante? Ya, en ese caso, ¿cuál vendría a ser mi variable de proceso? La presión, porque es lo que voy a mantener constante. ¿Ya? ¿Y cuál sería mi variable manipulada? Ya, ahí viene el funcionamiento de la electrobomba, porque ¿quién se encarga de darle presión a mi sistema? La electrobomba, ¿sí? Pero ya con lo posterior vamos a ver que no es directamente la electrobomba, sino es un variador de frecuencia, ¿ya? Es un variador de frecuencia, que después ya lo vamos a ver con detalle qué hace este dispositivo. Bien, que quede bien claro, por favor, jóvenes, quede bien claro qué es variable de control, variable de proceso, el set point, y este grafiquito, ¿ya? Apréndanse este grafiquito. Bueno, que no es otra cosa más que darle forma a lo que ya habíamos estudiado previamente. Vamos, variable de proceso, ahí nos explica, tú lo estudias, el set point o punto de consigna, ahí nos está explicando, y el error, que es la diferencia entre el set point y la variable de proceso. Bien, y bueno, acá ya más o menos para finalizar el tema de los actuadores. Recuerda, un actuador, en el cuerpo humano el actuador vendría a ser nuestros músculos, ¿sí? En una máquina, el actuador puede ser un relé, puede ser un solenoide, puede ser un motor de corriente continua, puede ser un motor de corriente alterna, puede ser un motor paso a paso, puede ser de repente un sistema, en este caso, hidráulico, neumático, pueden ser válvulas, ya habíamos trabajado con válvulas neumáticas, pueden ser válvulas de solenoide, hay válvulas de solenoide que se abren y se cierran solamente, ¿no? En cambio, las válvulas neumáticas, no. Las válvulas neumáticas pueden, claro, abrir y cerrarse, pero también pueden abrirse a un 20%, 30%, 40%, 50%. Eso hace el sistema neumático, pero lo que es solenoide, por lo general, hasta lo que yo tengo conocimiento, solenoide solamente o bien abren o bien cierran.
¿ya? También hay otros actuadores, cilindros y válvulas piloto, motores. Esos son los actuadores. Por otro lado, el control on-off, uno de los controles más sencillos que habíamos visto, creo que un ejemplo también lo vimos anteriormente, es el control off de dos posiciones solamente, ¿no? Algo así hemos visto, yo me acuerdo. El control off lo que hace es encender, apagar, encender, apagar, ¿ya? Vamos a utilizar, no acostumbro mucho a trabajar con con la pizarra la pizarra acá del Zoom. A ver, vamos a intentar. Mira, lo que está haciendo este señor es esto, ¿no? Muy grueso, ahí está. Alguien que quiera ganarse su puntito y que me trate, o al menos nos explique en qué consiste esta parte, porque creo que esto hicimos en una diapositiva. Yo ingeniero, Ya, vamos, adelante. Choquehuanca. ¿En qué bueno, consiste este sistema de control? On off. uh, ingeniero, buenos días, compañero, buenos días. Este control consiste en un control on-off que eso más o menos mayormente hemos visto la otra vez en un ejemplo de un horno, eh, que set point es de una determinada temperatura. Como Ajá, vemos ahí, cuando la temperatura cuando está prendido va y pasa el set point, se eleva, automáticamente se apaga. Y cuando está bajando, empieza a encenderse, ¿no? Para así estar en equilibrio de su set point. ya. Muy bien, excelente. Choquehuanca eres, ¿no? Sí, ingeniero Chocuanca Ramos. Bien, efectivamente, ¿no? Como su compañero decía. A un inicio la temperatura, por decir, está por este punto, suponiendo, y el objetivo es llegar a este valor que es nuestro set point, o sea, a este nivel. Entonces, inmediatamente el horno se enciende, puede ser por una resistencia, un quemador, hay varios sistemas de horno, incluso hay hornos, he visto ya sistemas ya magnéticos que hay. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se enciende, ¿no es cierto? Por eso dice acá on, o sea, en este periodo de aquí, ¿qué está pasando? Está encendiendo, por eso dice pues on. Como se ha encendido, empieza a calentar, calienta. Llegó al set point, mira, llegó al set point. Pero como el sistema tiene inercia, entonces como decía su compañero, ¿no? ¿Qué pasa después? Plum, apaga, se apagó, se apagó hasta aquí. Entonces se apagó y ya, pero ¿qué pasa? Que se está enfriando, pero bajó ya también, está por debajo del set point y nuevamente se enciende. Y otra vez se apaga y se enciende. Es uno de los controles más sencillos que hay, que en algunos casos o en gran mayoría suele de repente dar solución a distintos procesos, ¿no? Yo considero que puede ser procesos semi-industriales, incluso industriales, se aplica todavía este sistema de control. Es más, los controladores que venden ¿no? en las tiendas, los que son más comerciales, aplican este tipo de control, ¿ya? Entonces, es el más sencillo, más fácil, pero tiene una deficiencia. ¿Saben cuál es la deficiencia de estos tipos? Que encienden, apagan, encienden, apagan, encienden, apagan, enciende, apagan. Entonces, ¿qué pasaría si tú quisieras que ya no tuvieras temperatura, por decir, sino otro proceso? Un proceso en el cual tu actuador no va a ser una resistencia, sino va a ser un motor eléctrico. Un motor eléctrico no puede estar encendiendo, apagando, encendiendo, apagando, encendiendo, apagando. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza de trabajo, ¿ya? Entonces se te malogra, obviamente. Entonces, ahí ya, este tipo de control, ahí no trabaja, ¿sí? O puede haber de repente, como el mismo ejemplo de temperatura, ¿no? Si vas a trabajar con temperatura del controlador, de frente no vas a enchufar a la resistencia. No, no malogras. La resistencia consume un montón de corriente. Entonces, ¿qué utilizas? Relevadores. Puede ser un relé, puede ser un contactor, pero para sistemas para resistencia, porque hay contactores para motores, contactores para resistencia, depende de la clase. Esta es mi pregunta de examen, porque se les deja tarea. Entonces, ¿puedo utilizar un contactor para la resistencia? Sí, es posible usarlo. Pero ¿qué pasa? El contactor encendiendo, apagando, encendiendo, apagando, encendiendo, apagando, se te va a dañar, su tiempo de vida va a disminuir. Entonces, ante ese tipo de solución,
y nosotros ya hemos visto estos sistemas, ¿qué es lo que se hace? Para que no se dañe, porque por lo general siempre se malogra el contactor. ¿Qué es lo que hacíamos? Cambiar. En lugar de usar un contactor, usábamos un relé de estado sólido. ¿Ya? Y este va a ser un tema de investigación para los jóvenes. Yo les voy a enseñar un tema que va a ser estudio del relé de estado sólido. Un relé de estado sólido es un dispositivo electrónico que puede encender y apagar cuantas veces usted quiere. ¿Sí? Puede encender y apagar realmente un minuto 100 veces, lo hace. No hay problema. ¿Ya? Entonces, hoy en día, los controladorcitos que están vendiendo, que dan en el mercado, ya no te dan con relés esos electromecánicos, sino te dan con relé de estado sólido. ¿Sí? Ahorita les voy a mostrar, por ejemplo, un relé de estado sólido que tenía. Lo muestro, ¿ya? Entonces, ese relé de estado sólido, pues, para estos sistemas se adapta muy bien. Bueno, continuamos. Continuamos entonces. Ay, ay, ay. Se mantiene la... Vamos a borrar. Entonces, ese sistema en dos posiciones es bien usado, como verán. Y aquí tenemos todavía su esquemita. Ahí está. Sí, ahí está el relé, con el que está trabajando. Eh, bueno, es lo que su compañero ha explicado, ¿ya? Pero tratemos de entender porque eso también nosotros hemos explicado. Ven por acá el control de flujo. Este de aquí es más o menos parece un PIN ID, algo, un PIN ID que yo creo que ya podemos entender algo. Nos dice que es un control de flujo. Bien, en un control de flujo, pues acá hay una bomba centrífuga, ¿sí? Acá tienes un sensor, que este es un caudalímetro, que va a medir el flujo en todo caso. Y la señal del caudalímetro está yendo hacia quién? A un FC que debería de ser un controlador de flujo, me imagino yo. El controlador de flujo, en base a la información que está recibiendo por acá, va a controlar, en este caso, la apertura o el cierre de la válvula. ¿Ya? Un sistema de control que está constituido por una bomba, válvula, dimensionamiento del posicionamiento de la válvula que está aquí, el caudalímetro, tipo de rango, orden, bomba, caudalímetro, válvula, ¿ya? Pero lo que quiero llegar a que se entienda que este tipo de control, porque mucho estamos hablando de temperatura, flujo, más o menos su esquema de control es este, ¿sí? Control de nivel, acá tengo algo así también hicimos, creo, control de nivel. Además está explicarles que es una válvula, un controlador de nivel, un transmisor de nivel, y por acá está por ahí el sensor, debe estar por ahí, ¿sí? Al final abrimos y cerramos la válvula para controlar esto, ¿no? Hoy en día casi estos tipos de instalaciones, hoy en día eh, se está cambiando porque aquí, ¿qué es lo que sucede? La bomba trabaja a un 100% de su capacidad y estamos controlando mediante la apertura y cerrada de la válvula. Pero por el tema del ahorro energético y también porque hoy en día la tecnología lo permite, puedes tú controlar el flujo, no necesariamente con la válvula, sino con las RPMs del electrobomba. O sea, tú puedes hacer que la electrobomba gire a un RPM bajo y de tal manera que por acá el caudal también va a disminuir, ¿sí? Con eso ahorras energía. Pero sin embargo, si acá utilizas solamente la válvula y la bomba está trabajando al 100% de su capacidad, ¿qué pasa si no necesitas su 100%? Pero él igual sigue trabajando. Entonces estás perdiendo ahí. En el tema de ahorro de energía estaríamos cayendo en error en esa parte, ¿ya? Pero también hay que hacer un estudio de costo-beneficio, pues, ¿no? De repente, para poder controlar la velocidad de esta bomba vas a necesitar un variador de velocidad. Y el variador de velocidad de repente sale más caro que el consumo eléctrico. Todo siempre bajo estudio, ¿sí? Bajo estudios. Un control de presión, aquí está un tanque cerrado, obviamente transmisor de presión, controlador de presión. ¿Cómo lo vas a controlar? Con una válvula, ¿ya? Ahora más o menos ya debería de entenderse estos sistemas. Control de temperatura, que esto lo hemos visto hasta el cansancio. Es más, este mismo gráfico lo hemos estado viendo. O sea, si yo te pongo este gráfico en tu práctica, en tu examen, creo que ya tendrías idea como para describir qué hace, ¿no? Se trata de un control de temperatura, un control PID, que después vamos a ver qué es un control PID. Ojo que PID es muy distinto a los diagramas PID. ¿Ah? Es otro, ¿ah? El diagrama PID es otro. Bueno, no a estar confundiendo. PID, P, Pi,
¿Dónde está? ¿Cómo es esa? Es ahí, algo así, ¿no? Así, pi, y estos son los planos que hicimos, ¿te acuerdas? P and ID. Estos son planos de instrumentación y de tubería. Este PID es otro. Este PID es un control proporcional, integral y derivativo, que es distinto. Estos son planos. Esto es un tipo de control, una estrategia de control, ¿ya? Entonces ahí hay que saber diferenciar, no confundir, ¿ah? Por si acaso. PID, diagramas o planos de tubería e instrumentación, o de instrumentación y tubería. PID, ¿qué cosa es? Es un método de control proporcional, integral, derivativo, que lo vamos a ver también después. ¿Sí? Entonces, no vamos a confundirse, por favor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Y ya, bueno, acá tienes para que te diviertas un esquema, este es un plano Pian ID. ¿Sí? Algunos de estos, yo creo que sí, sí estamos en la capacidad de poder entender qué es el proceso. Es una columna de destilación, pero más o menos de qué consiste, ¿ya? Transmisor de temperatura tenemos, creo por acá, transmisor de presión tenemos, controlador registrador de presión, controlador del registrador de flujo, ¿no? ¿No? Bien. Y finalmente, muchas gracias, ¿ya? Bien, eso para terminar la clase del día de la semana, del día martes. Para hoy se ha preparado también otro material. Estamos registrando la asistencia, jóvenes, ¿no? Cuidado que al final tengamos inconvenientes. Entonces, recuerda que estamos en la semana 6 y para acceder al material que hace rato se les ha mostrado, este, se, eh, 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 me he dirigido donde dice presentaciones. Entonces, ahora, para la pizarra que se ha preparado el día de hoy, me voy acá, donde dice avance, ¿ya? Me dice avance. Es una carpeta compartida. Ya se les está enseñando varias veces, ¿ah? Cómo compartir una carpeta. Al final, para el tema de exposiciones, van a necesitar esto de compartir carpetas. Hay que darle un nombre acá, a mi Jamboard le voy a dar un nombre. Vamos a darle un nombre. Le pondremos va, control y automatización. Semana. ¿Qué semana estamos? 06. ¿Qué fecha? Vamos a ponerle fecha más. 02, 02, 07, 02, 07, 2020. Listo. No, ya está. Ya tiene nombre. Entonces voy a entrar ahí. Y me debe enviar a la pizarra Jamboard. Está cargando. Bien. Esto es para el día de hoy. Ya, atentos, por favor, jóvenes, atentos. Esto que vamos a hacer ahora es, tengan en cuenta, sí va a venir en el examen, sí o sí. Función de transferencia, ceros y polos, eso sí o sí va a venir en el examen. Les voy asegurando. ¿Ya? Eh, una función de transferencia, como ya habíamos visto hace rato, era la relación entre la salida y la entrada de un sistema. ¿Sí? Entonces, o un proceso. Acá tengo un proceso, mira. Esta vendría a ser la salida. Acá me imagino que para ustedes debe llegar un poquito más lento, más retrasado. La pizarra de ustedes debe ser un poquito más retrasada porque es una pizarra en línea. Entonces, la interacción que yo tengo acá con el mouse, que es rápido, para ustedes debe ser un poco lento. Ya, por eso voy a hacerlo. Yo ya manejo ya más o menos los tiempos. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí, jóvenes, es la salida. ¿Sí? Él es la salida. ¿Ya? El que está aquí es la entrada. Eso ya lo habíamos visto. La relación entre la salida y la entrada, ¿qué viene a ser? La función de transferencia. Es la función de transferencia. Y eso es lo que vimos hace rato en las diapositivas. ¿Ya? No te olvides. Pero no es eso. Son expresiones matemáticas que dependen de ese. ¿Y de dónde ha salido eso? Ha salido después de transformar
la ecuación diferencial del sistema a transformada de Laplace, la transformada inversa de Laplace. O sea, ¿qué significa? De que no es que la historia que, sino que detrás de esto hay una ecuación diferencial, hay una transformada de Laplace, hay una transformada inversa de Laplace. Después de hacer todo ese proceso, recién se llega a este y de S y a este x de s, ¿sí? Entonces, por eso les decía, habrá que repasar un poco de transformada de Laplace y transformada inversa de Laplace, ¿ya? Pero que quede claro, en este caso, qué es la función de transferencia. Eh, la función de transferencia, no sé ya se definió, como hace rato, que es la relación de la transformada de Laplace de la variable de salida, ¿sí? Y de la transformada de Laplace de la variable de la entrada. Otra cosa más que hay que definir acá, y que habíamos visto hace rato también, este es el gráfico, este es el gráfico una variable física, en este caso, como está en grados centígrados, significa que es temperatura. ¿Qué pasa? Mi temperatura a un inicio está por acá, con respecto al tiempo siempre. Entonces la temperatura va a ir aumentando, va a ir aumentando, va a ir aumentando, va a ir subiendo, 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 hasta que llega a este comportamiento, ¿sí? Entonces, imagínate, cuando tú tienes por decir una plancha, es plancha antiguas, cuando tú la enciendes, ¿sí? La enciendes y la plancha automáticamente empieza a calentar. Calienta, 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 calienta. Y va a haber un punto que muchas veces no nos damos cuenta, pero en donde ya se mantiene ahí. Ya no calienta más. Porque si calentase más, se podría quemar la plancha, ¿no? Se volvería al rojo vivo. Y eso no sucede. Hay un punto en donde la plancha ahí se queda, estable. Entonces muchos procesos cumplen esa característica, ¿sí? En algunos casos también, imagínate usted que, a ver, vamos a escribir por acá, vamos a suponer que mi set point es este, ¿sí? Es mi set point. ¿Qué sé yo, pues? 37 grados centígrados, temperatura corporal, pues, ¿no? O 20 grados centígrados, no sé, pues, pero este es tu set point, ¿ya? Él es el set point. Entonces, ese es mi set point. Entonces, pues, supongo que la temperatura, como vimos en el ejemplo hace rato, nos explicó su compañero, estaba por aquí abajo, ¿sí? Y cuando lo enciendes, tu horno, tu sistema enciendes, empieza a subir, ¿no? Empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. Pocas veces se obtiene este tipo de curva. Por lo general, el comportamiento, por lo general es así, ¿no? Así. Y después, ya tu rato recién, se mantiene estable justamente en el set point que usted le ha dado. Entonces, se ha dividido en dos partes al comportamiento de ese sistema. El primero es un comportamiento dinámico y el segundo es un comportamiento estacionario. Dinámico, ¿por qué? Porque desde este intervalo, o sea, en toda esta parte, si te has dado cuenta, ha tenido un comportamiento que ha ido cambiando bastante, diría yo, con respecto al tiempo, ¿sí? Pero en esta parte de acá, en esta parte, ya casi el cambio es poco, por eso se le considera estacionario, ¿sí? Entonces, siempre los procesos, la mayoría de procesos en control, tienen un comportamiento dinámico y estacionario, ¿sí? Entonces, ya sabemos ahora qué es dinámico y qué es estacionario, ¿ya? Cualquier proceso, en este caso creo que es un tanque que, bueno, creo que es destilado, no llego a ver bien. Entonces, es un proceso en sí. Cualquier proceso, puede ser de repente de temperatura, nivel, caudal, no sé. Entonces, siempre va a tener una parte dinámica y una parte estacionaria. La parte dinámica es cuando varía con respecto al tiempo. Acá está creciendo, ¿no? La parte estacionaria es cuando ya se va estabilizándose, se va atenuando la señal. ¿Ya? Bien. Ya conocemos esto, grafiquito, ya sabemos de dónde viene, ya sabemos qué es dinámico y qué es estacionario, ya sabemos que muchos procesos, o gran mayoría, tienen este comportamiento. ¿Ya? Bueno, por acá ya entendemos qué es la función de transferencia, la relación entre la salida y la entrada, ¿sí? Es
división de dos expresiones algebraicas que dependen de ese y que provienen de las respectivas transformadas de Laplace. ¿Ya? Bien, entonces, para que entiendas esto, cualquier modelo en física, en mecánica, en matemática, cualquier modelo siempre se lleva a una ecuación diferencial, ¿sí? Una ecuación diferencial. Pero a veces las ecuaciones diferenciales son un poquito tediosas de trabajar. Ahí surge la transformada de Laplace. ¿Qué pasa? Si acá tenemos una ecuación diferencial que depende del tiempo, ¿ah? Entonces, aplicándole la transformada de Laplace, usted puede transformar esa ecuación diferencial a una ecuación algebraica que dependa de S. Y precisamente ese que aparece aquí es lo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces significa que esto proviene de haber transformado o aplicado la transformada de Laplace a una ecuación diferencial, ¿ya? Entonces, para eso es que sirve la ecuación diferencial. Otra cosita que es muy importante, y esto anótense por favor, ceros y polos de una función de transferencia. Como ya conocemos qué es una función de transferencia, ya sabemos qué es función de transferencia salida sobre la entrada, pero dependientes de ese. Entonces, jóvenes, los ceros, esto es muy importante, los ceros de la función de transferencia se obtiene a partir de las raíces, en este caso del numerador, que viene a ser la salida, ¿sí? Y los polos se obtiene a partir de las raíces del denominador, ¿ya? Profesor, ¿qué son las raíces? Estarán preguntando. Las raíces, pues, cuando tú lo igualas a cero, ¿sí? Cuando tú igualas a cero esta expresión que es algebraica, ¿qué vas a obtener? Los ceros. Cuando tú igualas a cero, este es el denominador, ¿qué vas a obtener? Los polos. Profesor, no entiendo, no la veo todavía, estarán diciendo. Ya, vamos con un ejemplo, ¿ya? Y después vamos a volver. Vamos con un ejemplo. Aquí arriba hay un ejemplo. Voy a subir lentamente. Me avisan, por favor, si no se logra ver, si no se, eh, si no se logra escuchar, me avisen, ¿ya? Bien, tengo una función de transferencia. ¿Recuerdas que te había dicho que eran simplemente expresiones algebraicas? Sí. Él sería mi salida, ¿sí? El de acá sería, a ver, no importa si le pongo ya. Él sería mi y de s, ¿ah? Y este de acá sería mi x de s, ¿no? Mi salida sobre mi entrada. Son funciones o expresiones algebraicas que dependen de la variable compleja s. S no es cualquiera, ¿ah? Pareciera, ¿no? Este s es un número complejo, ¿ah? Es un número complejo. Bien, entonces, mira, dos expresiones algebraicas. ¿Qué le decía para obtener los ceros? Tipo mecánicos, ¿ya? Mecánicos. Obtener el cero, ¿qué tenía que hacer? Y de s igual a cero. Obtener el cero, los ceros de la expresión, yo tenía que hacer y de s igual a cero. Lo voy a igualar a cero. Entonces usted tendría s más 3, porque y de s es s más 3. Ahí está, s más 3. Igual a usted a cero. Aquí está, igual a cero. Al despejar se obtiene s igual a 3. Ah, ya. Con esto, yo ya tengo, ¿qué cosa? El primer cero. ¿Por qué le digo que es cero? Porque la teoría me dice, ¿no? ¿Cómo obtengo los ceros de mi función de transferencia? Igualando a cero el numerador. Así le dice la teoría. Bien. He igualado a cero y he obtenido esta raíz. ¿Sí? Menos 3. Ahora, ¿cómo obtengo los polos? Los polos se obtienen igualando a cero el denominador. ¿Mm? Entonces, igualando a cero el denominador. Ahí está. ¿Qué estoy haciendo? Igualando a cero, ¿sí? Y obviamente esto ya es preuniversitario, ya ni siquiera es preuniversitario, colegio, creo, escuela, colegio. ¿Cómo se hace? Factorizar y obtener acá debería ser así, ¿no? ¿No? S es igual a menos 2 despejando de acá, o S es igual a menos 1, o S es igual a 1. Con eso, ¿qué hemos obtenido? Los polos. ¿Por qué? La teoría que decía, para obtener los polos, yo debo de igualar a cero el denominador. Y ahora, si no me entiendes, para obtener los polos, debe usted encontrar los ceros del denominador. ¿Sí? Para obtener los ceros,
¿qué debe hacer? Igualar a 0 el numerador, las raíces, encontrar las raíces del numerador. Los ceros son las raíces del numerador, ya, para que entiendas. Los polos son las raíces del denominador, ¿ya? Bien, entonces aquí yo he obtenido ¿cuántos polos? 1, 2, 3 polos. Listo. A esta función, y anótate esto, a la función que esté aquí abajo se le llama función característica. Esta es la función característica. ¿Sí? Listo. Entonces, los polos y los ceros, jóvenes señoritas, se pueden graficar. Voy a regresar nuevamente aquí abajo. Como ya con el ejemplo, más o menos, vamos a asumir que ya sé qué es el cero y qué es el polo, ¿sí? Entonces, esos ceros y polos se pueden graficar. Los ceros se grafica con una O. Le voy a poner de color, a ver, un colorcito bien bonito, ya. De color así. Este es un cero, ¿ya? Cero. ¿Y cómo se grafican los polos? Así, mira, con una X. ¿Sí? Entonces, ¿por qué, profesor? ¿Para qué estás haciendo las figuras? Porque como te decía que estos S son complejos, lo puedes graficar en el plano complejo. O sea, dependiendo. Puede estar acá un polo, puede ser por acá de repente un cero, puede ser por acá un polo, puede ser por acá un cero, ¿sí? Bien. Algo más sobre la teoría de esto. O sea, se grafica, puede estar también por acá, ¿sí? Puede estar por acá, puede estar un cero aquí, puede haber un cero, ¿no? ¿Sí? Se grafica, pues. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice la teoría? Nos dice que cuando los polos, ojo, cuando los polos, o sea, estos polos, se encuentran en este lado, porque recuerda que aquí están los positivos, ¿no? Y acá están los negativos. En esta parte están los números positivos, ¿sí? El eje real, pues eje real. Acá está el 0, acá está el más 1, más 2, más 3, más 4. Y acá está el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Qué le dice? Cuando los polos están únicamente en el lado negativo, ¿sí? Se le considera que el sistema es estable, ¿sí? Pero ¿qué pasa si un polo, ojo, un polo, un hito te salió en este lado, entonces el sistema es inestable? Profesor, no entiendo qué es estable y qué es inestable. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, el mismo gráfico de hace rato, lo voy a poner acá, de temperatura, ¿te acuerdas? De temperatura, ¿cómo se comporta un determinado proceso? Así, ¿no? Crece, 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 baja, baja, después se mantiene así y eso hace. Y al final llega más o menos a eso. Algo teórico. Bien, a esto se le considera, jóvenes señoritas, estable. Entonces, esto va a suceder siempre y cuando ni un polo esté a este lado. Si tú tienes un gráfico en el cual esto esté limpio, acá no haya ni un polo, entonces el sistema es estable, o sea, tiene este comportamiento que se encuentra aquí. ¿Cómo sería inestable? Bueno, si estable es eso, el inestable va a ser de esta manera. Ahí está, tiempo versus algún parámetro físico que estoy midiendo, pues. Puedo poner acá. Inestable sería así. Aumenta, 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 se pasó, se subió, se pasó, se subió y así. Una inestabilidad completa. A esto se le llama inestable, ¿ya? El de arriba, este es estable. Él es estable, ¿ya? Él es inestable. Entonces, desde el punto de vista gráfico, o sea, estamos viendo el comportamiento por la gráfica. Ahora, desde el punto de vista analítico, usando la matemática, estable es aquel que estable es cuando todos sus polos, todos se encuentran a este lado, ¿sí? En el lado negativo, ¿sí? Inestable es cuando un polo, mínimamente, si hay un polo o hay más polos, si hay un polo por acá, esto ya es cosa inestable. O sea, va a tener este comportamiento, ¿sí? Bien, entonces, con esa aclaración, regresamos a nuestro ejemplito. Ya por acá está esto, entonces acá es para graficar, ¿no? Entonces, si nuestros polos se encuentran a este lado, ¿qué cosa hemos dicho que es? Estable. Pero si nuestros polos se encuentran a este lado, ¿qué hemos dicho que es? Inestable. Basta que un solo polito
1 nada más, ya se forma inestable. Bien, teníamos el ejemplo, hemos hallado los ceros y después hemos hallado los polos. Ahí están los polos. Entonces, ahora voy a graficarlo en el plano complejo. ¿Sí? Recuerda que se grafica con X y con ceros. ¿Ah? ¿Sí? Con X es para los polos y estas bolitas son para los ceros. ¿Ya? Graficamos entonces. El cero, ¿ya? ¿Te parece? El cero. ¿Cuántos ceros tenemos? Solamente uno. Entonces, esto se representa con una bolita, dice, ¿no? Voy a representar con una en donde en -3. Me vengo por acá y como -3 es un número real, debe estar pues en el eje real. Pon que está acá, ¿ya? A ver, -3, -1, ya. Este que sea -1, -2 y -3, ¿ya? A ver. Si no, le pondré, mejor lo pondremos números, ¿ya? Para que entiendan. Entonces, acá es -1, este va a ser el -2, y haz de cuenta que este es el -3. Listos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que hay un 0 en donde en -3. ¿Y el 0 cómo lo representas? Con una bolita. Dale su bolita. En -3 hay un 0. Ahí está. Profesor, ya grafiqué el 0. ¿Para qué te pasa a graficar? Los polos. ¿Cómo se grafican los polos? Con una X, ¿no? O una X o una aspa. Tengo un polo en -2. En -2, ¿ah? Aquí. El polo, vamos a poner otro color, el polo se grafica con una X. Ahí está, en -2. Otro polo tengo en -1. En -1. Y tengo otro polo, ¿dónde? En 1. Ay, caray. Tengo un polo en 1. Entonces, ahí está. En 1. Sí, porque este es el eje real. 1, 2, 3 y así, ¿no? Entonces, ese es en 1. Es un polo. Como es un polo, le voy a poner una X. ¿Listos? Ahí está, polo. Pregunto, ¿es estable o inestable? Inestable, ingeniero. Es inestable, ¿no? Muy bien, es inestable. Es inestable porque tengo 3 polos, excelente, pero uno de ellos, este es el que lo malogra todo. Este polo, basta que un solo polo esté en el lado positivo, se le considera como inestable, ¿sí? O sea, su gráfico va a ser más o menos así como este de acá, este, algo similar a esto, ¿ya? Es inestable. Entiendo. Entonces, ahora, eh, ¿cómo se convierte a estable? Eso lo hace pues, el controlador, eso lo hace el PLC. El PLC lo que va a hacer es matemáticamente va a llevar este punto a este lado. Ah, eso es el controlador. No lo vemos, pero eso hace. Esa es su matemática que está dentro de los controladores. Bien, entonces de esa manera se grafica los polos y los ceros. Y entonces esto es estable. Si el sistema en este caso es inestable. Podemos decir de acá que se trata de un sistema, ¿de qué tipo? Es un sistema inestable, ¿ya? Es inestable. Es inestable. ¿Por qué? Porque hay un polo S igual a ¿cuánto? A 1. Positivo, pues. Y él lo malogra todo. Bien. Vámonos por aquí arriba. Y aquí. Vamos a encontrar igual los polos y los ceros. ¿Parece? Empezamos, en este caso, con los ceros. ¿Ya? Empezamos con los ceros. Ceros. Eh, con el numerador no creo que haya problema, porque es solamente igualar, ¿no? Diríamos, o sea, tendría que usted hacer esto. Recuerda que él es mi y de s, ¿sí? Y el de abajo es mi x de s, ¿no? Obviamente esto es igual x de s. Para hallar los ceros, ¿qué tenía que hacer? Decía, tenía que igualar, en este caso, el numerador a 0, ¿no? Entonces tú te tendrías así, s por, en este caso, sería s menos 2, s-2 igual a 0. Y esto pues al ojo, ¿no? Al ojo. ¿Qué va usted a obtener de acá? Acá no hay mucho que resolver. El primer polo, dígame cuánto es.
O el primero es 0. Sería 0, ¿no? 1. El otro, le ponemos 1, no importa. ¿Cuál es? ¿Cuál es? 2. ¿Sí? Eso vendrían a ser los ceros, en este caso de acá de esta expresión. Ya tenemos los ceros. 0 y 2. Ahora vamos a los polos. Por acá, ¿se me está oyendo bien o está entrecortado, jóvenes? Parece que la internet está lenta. Este va a ser el polo, con los polos. Para obtener los polos hacemos el denominador igual a 0, ¿no? Entonces, vamos al denominador. ¿Cómo es el denominador? S más 5. S más, no se van a confundir el 5 con el S, así es el 5. S más 5 por S cuadrado, a ver, dice S cuadrado más 6S más 10. S cuadrado más 6S, ahí está, 6S más 10. Y esto debo hacer igual a 0, ¿no? Eso me dice la teoría. Haga usted esto igual a 0. Y empiezo a encontrar las raíces. La propiedad de esto es simple, caos. De este primero se puede fácilmente decir que el siguiente, el polo, en este caso, otro polo tendrías que sería 5, ¿no? De acá se obtiene que polo es 5. El detalle sería esto, ¿ya? Entonces, de acá diremos, a ver, pondremos. En primera instancia se tiene, ¿qué cosa? Bien, de acá se obtiene que S más 5 es igual a 0. Entonces, un polo sería un polo, el primer polo encontrado, el más fácil, viene a ser igual S a menos 5, ¿sí? Menos 5. Bien, ahora el siguiente. ¿Cómo hallamos el siguiente? Igualando. S cuadrado, a ver, ¿quién me ayuda a factorizar? S cuadrado más 6 veces el S, 6 veces el S más 10, ¿no? Más 10. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A 0, ¿no? Serapio Torres. Ya, ayúdame a factorizar. ¿Se puede factorizar o no se puede factorizar esto? S cuadrado, 6S, no se puede factorizar. ¿Se puede? Ayúdame. Alguien, a ver, quién quiere ganar su punto. Ahorita, uno nomás. ¿Te salen números imaginarios? Con imaginario sale. Sí. ¿Qué apellidas? ¿Qué apellidas? Ávila, Aldair. Ya está. Muy bien. Números imaginarios, dice. Sí, porque si tú buscas aquí S por S, ese cuadrado no te da 10 por 5 no te da 6, ¿no? No se puede factorizar. Entonces lo que tendría que utilizar en este caso sería mi expresión esta de acá de, ¿te acuerdas? Había una que decía con X, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar con S, pues. Ese creo que era así, ¿no? Menos B más menos, así creo, raíz de B cuadrado menos 4 veces a 6, ¿no? Es lo que decía Mascara. ¿Ah? Sobre, en este caso, sobre 2 veces el valor de A. Profesor, ¿qué estás hablando? Que esto funciona, jóvenes, señoritas, cuando tienes una expresión cuadrática de este tipo y cuando no se puede factorizar. Bien, en donde para mí, aquí hay aquí va a haber un 1, él va a ser mi A, B va a ser para mí el 6, y C para mí va a ser ¿cuánto? El 10. Y lo que hago es simplemente reemplazar. Vamos a reemplazar, a ver qué sucede. S sería igual a ¿qué? A menos B, que en este caso es menos 6. Me avisas, ¿ah? Si digamos me he equivocado y tú me corriges, eso también vale. Porque eso me da a entender que estás al tanto, al pendiente de la solución del ejercicio. Vamos a hacer bastantes ejercicios, por si acaso. B cuadrado vendría a ser 36.
¿sí? 36, porque es 6, pues 6 al cuadrado, 36. Menos 4 veces el valor de A. Pero el valor de A en este caso es 1. 4 por 1 por C. Pero para nosotros el C en este caso es 10. ¿eh? Es 10. Listos. Esto era raíz. Raíz. ¿No? Y abajo tendría que colocar el 2A. Pero para mí A es 1. 2 por 1 sería 2. Bien. Continuamos entonces. Por acá S sería igual a menos 6 más menos 36 acá menos 40 te sale menos 40, ¿no? Menos 4. Menos 4. Entonces te sale acá raíz de menos 4. Entonces, por eso su compañero nos dice, profesor, es complejo. Claro, porque acá es menos 4. La raíz de menos 4, ¿cuánto es, pues? A ver, ¿cuánto es? Acá sería 2. Entonces, ¿tú te acuerdas que en números complejos, que la profesora, el profesor te decía en el colegio, números complejos? ¿Cómo se calcula un número complejo? ¿Qué se entiende por un número complejo? Bueno, es toda una teoría, ¿ya? Pero resumiendo, evadiendo un montón de teoremas y axiomas, resumiendo, un número complejo le podemos decir I, ¿te parece? I. Y este I era igual a raíz de menos 1. ¿Ya? Este es un número complejo. Para no se nota bien. Raíz de menos 1. ¿Sí? Es raíz de menos 1. Menos el número 1. Exacto. Esto es. Este es un número complejo. Como te da que tú puedes factorizar el raíz de menos 4, menos 1, raíz de 4 sí hay, no hay problema, es 2. Pero acá te quedaría menos I, ¿no? Entonces, sacamos, vamos a bajar esto. Y escribiremos entonces, y factorizamos, porque tienes arriba 6, sale lo que es raíz de 4 como 2, y si es mitad, mitad, creo que puedes sacarle. Acá tendrías menos 3, me parece. 3 más menos, si me he equivocado, avísame, ¿eh? No estoy mirando ahí, 4 sería 2, 1, ¿no? 1, ¿sí? 1, si se va, y, a ver, dime, ¿estoy bien o estoy mal? Porque te queda raíz de menos 1, o sea, raíz de menos 4, al que no se ha dado cuenta, raíz de menos 4, ¿qué cosa es? Es simplemente 4 por menos 1, pero la raíz de 4 es 2, y raíz de menos 1, ¿qué cosa habíamos dicho que es, pues? I. No, acá te saldría 2 veces raíz de I, pero la mitad de 6 es 3, la mitad de 2 es 1, la mitad de 2 es 1, y te quedaría finalmente eso. Acá tenemos ¿cuántos polos? 2, uno como el polo positivo y otro como el negativo. Entonces, ya que terminé de hallar mis polos, voy a hallar, en este caso, voy a hacer mi gráfico, pues, mi gráfico. Ahí nomás. Si tú de repente quieres acceder a la pantalla completa de la pizarra, te recomiendo que entres directamente por el Jamboard, porque ya varios han entrado. Están directamente desde el Jamboard, ahí puedes ver toda la pizarra, todo el material que tenemos ahorita. Incluso son 12 pizarras, ¿ah? ¿Ya? Bien. Entonces, ¿dónde está? El primer polo, ¿cuánto nos salió? A ver, vamos recapitulando. Ceros. Tenemos ceros. Acá está. Un cero, dos ceros. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Nuestros polos. El primer polo, ¿cuánto nos salió? En este caso, menos 5. Después, el otro polo, ¿cuánto nos salió? ¿Cuánto nos salió? Menos 3 más menos I. Ahora, si de repente no a ver, lo escribimos un poquito mejor, ¿ya? Así. Entonces, tenemos acá un polo, sería S igual a menos 3 más I, ¿sí? Con I. Y el otro, S igual a quién? A menos 3 menos I, ¿sí? Ahí sería. Listos. Ahora vamos al plano complejo. Vamos a graficarlo en el plano complejo. Voy a
Checar un ratito. No se pierda, no se pierda. Listos. Vamos a botar esto. Bajo acá mi plano complejo. Y graficamos primero los ceros. ¿Te parece? ¿Dónde hay cero? ¿Dónde hay cero? Los ceros son 0 y menos 2. ¿Y los ceros con qué se grafica? Con una bolita. Con una bolita. Debo de poner una bolita en 0 y en 2. ¿Ah? Es una bolita voy a poner en 0 y en 2. Una bolita. En 0 y en 2. Suponiendo que 2 está por acá, pues. ¿Ya? ¿Eh? Los ceros. Ya están los ceros. Ahora me voy a los polos. El primer polo me dice que es menos 5. Solo es menos 5, es real. Suponiendo que el menos 5 está por este lado, y el polo además se grafica con una X. Este que sea. Menos 5, ¿te parece? El otro polo me dice que es menos 3, ¿sí? Entonces, supone que el menos 3 está por acá, ahí, menos 3, en el eje real, pero en el eje imaginario, este es el eje imaginario, una unidad en Y. Ah, ya, entonces ahí está mal. Como te dice que está una unidad en Y, entonces esto más o menos es así. Por aquí. Ahí. ¿Por qué? Porque es como graficar un punto en el plano cartesiano, pero este ya no es plano cartesiano, es un plano imaginario, pues. Aquí está. Pero como son simétricos, fíjate, acá está menos 3 más y menos 3 menos i. El otro va a estar en su lado opuesto simétrico, es como un espejo. Va a estar exactamente a la misma altura, pero por acá. Ahí. ¿Ya? Listos. Entonces, algo así más o menos. Donde él va a ser i y acá va a ser i. Y acá es, ¿cuánto nos dijo? Es menos 3. ¿Sí? Este es el punto menos 3. Si todavía no la ves, vamos a agrandar un poco y aclaramos mejor, ¿ya? Entonces puedo escribir por aquí y de blanquito lo va a hacer. Acá es, ¿cuánto decía? Este era, ¿cuánto era el 0? ¿Cuánto era el 0? 2, ¿no? 2. Acá nos salió 2, ¿sí? Acá es 0, no hay problema. Acá, ¿cuánto era? Menos 3. ¿Ves? Menos 3. ¿Y acá cuánto era? Menos 5. Ya, ¿este punto qué es? El punto I, pues. Acá es I. Porque no solamente puede haber I, ¿ah? Hay 2I, hay 3I, 4I, 5I, 10I. ¿No? Depende. Bien, listos. Si acá arriba es I, entonces aquí abajo vendría a ser, ojo, menos I. ¿Sí? Este punto que está aquí sería menos 3 más I. Este de acá que sería menos 3 menos I. Obviamente sería un sistema, en este caso, estable. No tengo, todos son inestables. Inestable, inestable. No hay copiado ni uno de estable. Este sistema es estable, ¿no? Es estable, ¿por qué? Porque todos los polos se encuentran en el lado negativo. Profesor, pero acá hay un cero que está en el lado positivo, se preguntará. No. La estabilidad, jóvenes señoritas, lo determina solamente los polos. Y los ceros, bueno, sí, los ceros influyen en el comportamiento, que lo vamos a ver después. Pero si estamos hablando de estabilidad, abóquense netamente a los polos. Cuando todos los polos, absolutamente todos los polos se encuentran en el lado negativo, entonces el sistema es estable. Pero basta que un polo esté en el lado positivo, el sistema es inestable. Para el tema de los ceros, pueden estar en el lado negativo y en el lado positivo. Eso no va a influir tanto en la estabilidad, sino me influye en el comportamiento del sistema, que se lo va a ver después. Bien, entonces de esa manera se determina la estabilidad e inestabilidad del sistema. Vamos ahora a ver unas cuantas diapositivas. No sé si son diapositivas lo que se ha podido extraer de información eh, para asentar la idea. ¿Ya? Entonces, que quede claro qué son polos, qué son ceros, qué es la función de transferencia, cuál es la función característica. Recuerda, nuevamente te repito, pregunta de examen. Función característica, ¿cuál es? El de abajo.
L es función característica. ¿Ya? L es la función característica. Aquí, ¿cuál sería la función característica aquí? En el ejemplo, L es la función característica. ¿Ah? ¿Bien? Listo. Ahora, para asentar ya las ideas, todo, vámonos aquí. Entonces, nuevamente tienes por acá una función de transferencia. Ahí está la salida sobre la entrada. Ya está explicando. Función de transferencia que lo podemos llamar por GDS. No solamente función de transferencia va a ser, como decía el libro, ¿no? El texto que le dice función de transferencia que sea FT. O sea, no solamente puede ser una FT, no, puede ser un GDS, ¿sí? Y en la mayoría de los libros yo los he visto que le llaman GDS a la función de transferencia, ¿ya? Nos dice, ahí está, YDS sobre UDS, nos vuelve a repetir, jóvenes, y esto debe quedar claro. Las raíces del numerador, ¿quiénes son? Los ceros. Las raíces del denominador, ¿quiénes son? Los polos, ¿sí? Al final era una expresión algebraica, claro que sí, mira, este es, lo que usted ve aquí es una expresión algebraica. Es lo mismo que usted está encontrando aquí. Esto que está aquí es una expresión algebraica, ¿ves? Es lo que nos dice la teoría, es una expresión algebraica la que está aquí. ¿Qué más nos habla? Propiedades que son muy importantes, considero que son muy importantes. Está definida únicamente para sistemas lineales invariantes en el tiempo. Las condiciones iniciales son cero, ¿ya? Son cero. No lo hemos visto ahora nosotros porque no hemos partido de la ecuación diferencial. De frente nos hemos mandado a la expresión compleja. Pero cuando vemos con ecuaciones diferenciales, ahí sí. ¿Te acuerdas? Ecuaciones diferenciales con variable inicial. ¿Te acuerdas que hiciste ese tema? Con variables iniciales nulas. Entonces, en ese caso sí vamos a considerar que es cero. La función de transferencia es independiente de la entrada del sistema. ¿Ya? La función de transferencia se obtiene usualmente en función de la variable S, cuya parte imaginaria es la frecuencia. Bien. ¿Qué más? La función de transferencia es estrictamente propia si el grado del polinomio del numerador es mayor que el denominador. ¿Ya? Entonces, si te habrás dado cuenta aquí, donde estábamos, aquí, ¿no? Tanto el numerador aquí tiene un grado, y creo que es 1. Y abajo, ¿cuánto es el grado de este de acá? Es 3, ¿no? Si el grado del numerador es mayor que el denominador, es estrictamente propia. Si sucede lo contrario, se trata de una función de transferencia impropia. En este caso, en este ejemplo, sería impropio, ¿no? Si hacemos caso a lo que nos está indicando la teoría. Si el grado del polinomio del numerador es mayor que el, que el denominador, en este caso sería propia. La función de, a ver, acá dice n y m, ¿ah? Vamos acá. El grado aquí del numerador es m, del denominador es n, ¿sí? Del numerador es m y del denominador es n. Entonces, si el grado del polinomio del numerador es mayor que el numerador, sí está bien, ¿no? Acá debe ser del denominador, del numerador y del denominador debería ser acá, ¿ya? Denominador, se ha equivocado, ese debe ser denominador, ¿ya? Si ambos numerador y denominador tienen el mismo grado, entonces se trata de una función propia. Si sucede lo contrario, es impropia. ¿Qué es la ecuación característica? Ahí está. La ecuación característica es la ecuación que se obtiene al hacer el denominador de la función de transferencia igual a 0. Allá. O sea, cuando usted tiene, mira, cuando tú tienes tu y de s, tú tienes tu y de s igual, a ver, no, está mal. Cuando tú tienes tu, cuando usted tiene, ¿no?, su función de transferencia, con ft lo pongo ya por ahora. Tienes tu función de transferencia igual a que era la salida sobre la, acá era y sobre x, ¿no? Obviamente dependientes de s, pero acá de s, y abajo dependiente de s. Eso es lo que tenía. Entonces, ¿cuál es la función característica? La función característica o la ecuación característica es cuando tú haces, en este caso, x de s igual a 0. A esta expresión de aquí, a eso se le llama
ecuación característica. ¿Ya? Y no te olvides, pregunta de examen. Esta es la ecuación característica. ¿Ya? La ecuación característica se obtiene al hacer el denominador de la función de transferencia igual a 0. Bien, vamos, ¿qué más nos dice? Diagrama de bloques. Bueno, hasta aquí con lo que es función de transferencia a grandes rasgos. Esto se está haciendo demasiado resumido. Bien, nos falta lo que es transformada de Laplace, inversa de Laplace, ecuación diferencial, nos falta un montón. ¿Ya? Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo para poder cubrir esos temas. Entramos a lo que es diagrama de bloques, ¿sí? Y ya más o menos también en la clase anterior habíamos explicado a manera breve cuáles son los diagramas de bloques. A ver, espera un ratito. Bien, entonces, los diagramas de bloques es una representación gráfica de las funciones realizadas por cada componente del flujo de las señales. El procedimiento para resolver los diagramas de bloques es el siguiente. Vamos a ver, vamos por un ejemplo. Mejor así, ¿ya? Yo les había dicho que estos cuadraditos son bloques y que si tienes más de 2 cuadraditos, lo puedes representar por un bloque al que se llamaba bloque equivalente. Pero para poder hallar el bloque equivalente es necesario conocer ciertas propiedades. Por ejemplo, usted podía, ¿te acuerdas cuando hacías asociación de resistencias en serie y paralelo? Usted claramente conocía eh, cómo es en serie. Creo que en serie se suman, ¿no?, las resistencias. Y en paralelo, ¿cómo era? La suma de las inversas, creo, ¿no? De las resistencias, para hallar la resistencia equivalente. Hay una regla, pues hay una norma. En capacitores o en condensadores también es algo inverso a las resistencias, ¿no? O sea, en capacitores en paralelo se suman, capacitores en serie se suman las inversas. Así era, ¿no? La regla era esa. De la misma manera, cuando trabajas con bloques, tiene sus normas, sus reglas. Entonces, eh, por ejemplo, cuando tienes acá dos bloques que están en serie, ahí está, dos bloques, ¿sí? Están enseriados, este bloque G1, G2, está en serie, y acá está una entrada y acá está una salida, ¿no? Tienes una entrada y una salida, ¿ya? Entonces, el YDS y el UDS, y lo que se hace acá es representar por un solo diagrama de bloque esos dos, es decir, vas a hallar el equivalente. Cuando están uno a continuación de otro, o si quieres llamarlo, cuando están en serie, lo único que se hace es multiplicar. ¿Qué vas a multiplicar? El por el, mira. G1 de S por G de 2 de S. Entonces, tranquilamente, usted puede decir, vamos a agrandar un poco, usted puede decir que lo que está aquí en verde, esto que está en verde, me está representando el bloque equivalente. Eso significa que todo esto se va a representar por un solo bloque, con una entrada y con una salida, ¿ya? Entonces, esto que está aquí va a ser el bloque, por si este es G1 de G2, supongo que este es el bloque solamente G, pues. Este es el bloque G de S, ¿ya? Es el bloque G de S. Es el bloque equivalente. O sea, finalmente el bloque G de S, que es el bloque equivalente, será G de S, ¿a qué va a ser igual? Al producto, ¿ya? Al producto de estos bloques, ¿sí? G1 por G2. No te olvides, eso siempre y cuando estén enseriados o estén uno a continuación de otros, o estén en línea, ya está. No te vayas a confundir, ¿ah? ¿Qué pasa si por acá hay un arranque? Qué sé yo, para otro bloque. Entonces, ahí ya no funciona. Tiene que ser tal cual está la figura, ¿ya? Tal cual. Si por acá hay un arranque, ya no funciona. Es como las resistencias cuando están en serie, cuando están en paralelo. Es igualito. El comportamiento es igual. Solamente que las operaciones son distintas. Acá se multiplica. Bien. Sistema en cascada le está diciendo. Cascada. O nosotros lo podemos decir en serie. Uno a continuación de otro. En línea. Bien.
Por acá nos vamos cuando están en paralelo. ¿Ya? Paralelo, uno frente a otro. ¿Te acuerdas de las resistencias en paralelo? Algo así. Entonces, estas dos se pueden representar, como acá está en la línea, todo se puede representar, todo por una sola relación, ¿sí? Por un solo equivalente. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Mira, te dice que es la suma G1 de S más G2 de S. ¿Entiendes? Es simplemente la suma, ¿sí? La suma de ellos. Cuando está uno frente a otro, suma, ¿sí? Este es un bloque sumador, ¿te acuerdas? Bloque sumador. ¿Ya? Bien. Entonces, ya sabemos cuando están en serie y cuando están en cascada, y ya sabemos cuando están en paralelo. Vamos al siguiente. Aquí ya tienes un sistema que está constituido por uno en serie y parece que por acá en paralelo. Vamos a analizarlo un poco esta parte. Y de lo que se trata aquí, jóvenes señoritas, es hallar el equivalente, ¿ya? El equivalente. Entonces, más o menos, vamos a agrandar por acá. eh, un poquito menos. Listos. Entonces, una forma, una estrategia de resolver es la siguiente. Muy grande, creo. Ahí está. Es la siguiente, miren, jóvenes. Inicialmente el ejercicio, este de acá, solamente debería de tener su entrada, una función de transferencia, otra función de transferencia, y acá función de transferencia. Entonces, una forma de resolver estos sistemas es haciendo lo siguiente. Lo que se hace es colocarle letras auxiliares, en este caso un M le ha puesto, un M. Por acá se le ha agregado un C1, ¿sí? O sea, es auxiliar. Usted le puede poner A, B, C, lo que usted desee. Y por acá le ha puesto un C2, ¿ya? Y ahí quedó, ¿ya? Son letras auxiliares. ¿Con qué finalidad se hace eso? Mira. Acá tiene usted el C. Y acá tiene usted el C2. Voy a hacerlo a un costadito y después vamos a corroborar con lo que ha hecho en sí la diapositiva, ¿ya? Mira, este C2 empieza desde acá y termina hasta este punto, ¿sí? Entonces yo tranquilamente puedo decir por comodidad que él es C2, ¿sí? Porque esa es la prevalencia de C2, desde aquí hasta aquí. Entonces, a este bloque está entrando ¿quién? C1 y C2. Y como acá está saliendo esto, es como más o menos la ley de Kirchhoff para corriente, lo que entra es igual a lo que sale, creo que decía, ¿no? Pero acá todavía es más fácil, porque acá ya te da el signo, acá te dice que él es más y él es menos. Por ende, yo ya podría más o menos decir lo siguiente, que en este caso el C que está saliendo es este C que está saliendo del punto suma, y esto hicimos en la clase anterior, ¿no? ¿A qué sería igual? A C1, ¿sí? C1, está grueso. Entonces podríamos decir que el C será igual a ¿quién? Al C1 positivo, C1, más, en este caso, más o menos, porque el otro está con signo menos, mira, fíjate, él está con menos. Entonces, acá sería menos C2, ¿sí? Solamente estoy trabajando en esta parte, en este nodo. Me he olvidado de todo, estoy concentrándome acá nada más, en este nodo. Este se llama punto suma, pues. ¿Sí? Ahí me estoy concentrándome, ¿ya? Ahí. Entonces, ¿de ahí qué estoy obteniendo? Que lo que entra es igual a lo que sale, o sea que C está saliendo ya. C es igual a C1 positivo menos, ¿por qué menos? Porque acá me está diciendo menos C2. Ya tengo una ecuación. Ahora me voy a concentrar, ¿te parece? Me voy a concentrar en esta parte, de aquí. Concéntrate aquí, olvídate de todo.
olvídate de todo, ¿ya? Entonces, de aquí yo puedo decir, jóvenes, señoritas, o señoritas y jóvenes, de esta partecita hasta aquí, yo puedo decir, mira, que M va a ser igual al R1 por G de 1. ¿Te parece? O sea, M para mí es, como R1 está entrando de manera directa, ¿sí? Alineada, y acá tenemos la función de transferencia, es producto, porque están más o menos en serie, ¿ya? Hasta esta parte, o sea, ya tienes el valor de M. Si nos vamos por acá, de esta parte, usted ya más o menos podría intuir que el C1 va a ser igual a ¿quién? C1 va a ser a M, que está entrando, M por G2, ¿sí? G2, ahí está, por G2, ¿ya? Pero usted ya tiene el valor de M, entonces ya más o menos podría estar a algo ya llegando. Entonces, y de estos dos, ¿qué podrías decir? Como ya tienes el valor de M, entonces puedes reemplazarlo. Diremos, entonces de aquí a que se obtiene que C1 va a ser igual a ¿quién? Al M, pero para mí M es R1 por G1, ¿no? Tendrías R1 multiplicado por, en este caso, G de 1. G de 1, ¿sí? Y todavía esto está multiplicado ¿por quién? Por G2, porque recuerda que esto es M. Entonces no importa, lo haremos de otro color. Acá sería por G2, o sea, por G2. Entonces fíjate, M ya fue, ya desapareció. ¿Sí? Ahora tú las podías haber hecho directo, ¿sí? Con práctica se hace directo. Entonces por acá, no te olvides, él es R, ¿sí? Es R1, factor de, lo pondremos por acá, multiplicación, y esto es multiplicación, ¿sí? Por G2. Bien, esto he hecho en esta parte. ¿Por qué, profesor, estás haciendo eso? Mira, porque al final lo que yo voy a hacer es esto, mira, joven señorita. Acá tienes C1 y acá tienes C1. Voy a reemplazar eso. Al final yo tengo que encontrar una relación entre la salida, esta salida que está aquí, entre esta salida y quién, y las entradas que están acá. Al final debo encontrar esa expresión que me relacione la salida y la entrada. Eso es una función de transferencia, ¿no? De un bloque, la relación entre la salida del bloque entero y la entrada. Eso es lo que yo quiero hacer al final. Bien, ahora me voy abajo, me voy por acá. Entonces, esto está bien fácil más bien. Y acá, de este pequeño bloque, de este de aquí, ¿qué podríamos decir nosotros? Profesor, mira, está entrando R2, G3, entonces C2, en este caso el C2 va a ser igual a ¿quién? A R2 que está entrando, R2 multiplicado por G, en este caso G3. Este es un caso atípico porque tiene dos entradas. En muchos casos solamente tiene una entrada, ¿ya? Bien, entonces ahora vamos a achicar y vamos a ver lo que hemos hecho nosotros y lo que ha hecho el autor. A ver, mira, sí, efectivamente, él lo que ha hecho es C1 igual a G2 por M, ahí está, C1 igual a G2 por M, después M, ahí está, M es igual a G1 por R1, ¿sí? Después C2 es igual a ¿qué? C2 es igual a ¿quién dice? A G3, exactamente, está, G3 por R2. Y como nos fuimos aquí al punto suma, entonces se reemplazaría, ¿no? Esa parte no lo he hecho, creo. C es igual a C1 menos C2, ¿sí? Acá está C, y me imagino que este debe ser C1. A ver, C1 es R1, G1, G2, R1, G1, G2, sí, efectivamente. Entonces, él, para mí, toda esta expresión aquí, ¿quién es? Para mí es el C1 que hallé, pues. Él es C1.
Ahora, toda esta expresión que está aquí, toda esta expresión que está aquí, ¿quién es? Este es el C2. C2, ¿no? Porque, ¿qué decía? C es igual a C1 y C2. Y acá, si te das cuenta, solamente intervienen ¿quiénes? G1, G2, G3, R1, R2 y finalmente C. Porque son los principales, en este caso, componentes que tiene todo este bloque de funciones. ¿Ya? O diagrama de bloques en todo caso. Entonces, la expresión matemática que yo debo de obtener debe estar relacionado, ¿quiénes? Las entradas, las salidas y las funciones de transferencia de cada uno de los bloques. Y precisamente es lo que tiene acá usted, esto. Tiene las entradas R1, R2 y los bloques G1, G2, G3. ¿Ya? Entonces, de esa manera es como se llega a obtener la función equivalente, o la función de transferencia equivalente, o en todo caso el bloque equivalente, ¿ya? Vuelvo a decir acá, es un caso típico porque tienes dos entradas. Si hubiera tenido una sola entrada, o sea, si no hubiera habido R2 y solamente habría R1, usted el ejercicio no lo hubiera dejado acá, sino lo que hubieras tenido que hacer es obtener un C1 sobre R1. Y esto te hubiera dado algo, pues, ¿no? Este sí hubiera sido nuestra función de transferencia equivalente. Porque recuerda que toda función de transferencia es la relación entre la salida y la entrada. ¿Sí? Pero en este caso, como tienes dos entradas, no se ha podido despejar. ¿Ya? Profesor, no puede ser la suma R1 más R2 sobre la entrada. No, no. No. Sí, no puede. Acá, ¿cómo vas a despejar? Pero no se puede. Se llega acá y ahí quedó. Porque tiene dos entradas. Vuelvo a repetir. Si tuviera solamente una entrada, usted el ejercicio no lo puede dejar ahí. Lo que tiene que hacer es buscar siempre una división. ¿Entre quién? Entre la salida y la entrada. ¿Ya? Eso, mucho cuidado en eso, por favor. Continuamos. La siguiente diapositiva. Pareciera mentira, pero se va la voz, ¿eh? Se va la voz, jóvenes. Entonces, aquí, ahora, lo que quiero es que ustedes hagan eso. Esta es una demostración. Nos dice que el equivalente de esto, y acá sí, mira, como tiene una sola entrada, está relacionando aquí al final, y de s sobre rs. A ver, ¿cómo haríamos esta parte? Podemos arrinconar. Ahí. Lo dejamos ahí y empezamos a trabajar. No sé, a ver, que le puedes poner letritas. Él es y de s. A ver, vamos a aclarar. Mira. Mira, 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 mira. Entonces acá, sí. Acá te dice que es y de s. Este es y de s, ¿no es cierto? Y de s. Por lo tanto, como cuando no hay ni un bloque, y de s es hasta aquí es y de s. Hasta aquí es y de s. ¿Ya? O sea, tranquilamente usted puede decir que este es y de s. ¿Ya? Y de s. ¿Qué otra cosita más? Viene por acá un punto suma. R de s solamente se está ahí. Ahora, si quieres, puedes usar letritas como yo he usado, y si no quieres, lo puedes hacer directo, no hay problema. Como esto está en serie, muchos ya están diciendo, profesor, esto es multiplicación, está en serie, ¿no? Multiplicación. Lo voy a achicar. Mira, podemos hallar el equivalente del de aquí. ¿Sería una multiplicación o no? Esto de aquí, ¿qué cosa sería? Caracho. Este de acá, ¿qué sería? La multiplicación, ¿no? G de S por... ¿Este qué sería? Sería G1 por G2. ¿Sí? Se supone que es de S. Ya obtení eso. Y acá viene un Y de S. Por acá si acá entra Y, YS, y acá entra G3, ¿el qué sería?
¿No sería la multiplicación? Sería y de S, ¿sí? Multiplicado por ¿qué? Por G3 de S, ¿no? Es lo que saldría aquí, porque está entrando y de S, cayendo en G3, y es lo que sería esto. Y acá, usted como es punto suma, ¿qué tendrías acá? R de S menos Y de S por G3 de S. Acá tendrías eso, ¿no? Y eso lo tienes que multiplicar por esto. Y después despejar, ¿sí? Entonces, muchos lo pueden hacer de manera directa. Pero nosotros vamos a aplicar, le vamos a poner mejor letritas, ¿te parece? Le ponemos letrita, ¿ya? Pues le vamos a poner letrita. Y lo vamos a hacer poco a poco, para que se entienda. Voy a borrar esto, le voy a poner una letrita. Vamos a hacerlo con calma. Con calma. Ah, eso no debería borrarlo porque eso sí nos va a funcionar. Bien, entonces, ¿qué te parece si acá le llamamos, a ver, le llamamos, aquí en este punto le vamos a llamar, ¿te parece si le llamamos A? ¿Ya? Ah, no, no, mejor creo que aquí le pongo el A. Aquí sería A. Bien, por acá entra ese A. Acá no le voy a poner nada porque ya sé que es el producto. Y aquí que salga, en todo caso, que salga. Bueno, acá Y de ese es hasta aquí, ¿ah? Entonces no hay problema. El Y de ese es hasta este punto. Aquí está Y de ese. ¿Sí? Y de ese. ¿Listos? Si no hay problema. Siendo este A. Este le llamaremos, pues entonces, el que sea B. ¿Ya? Y entra por acá. Bueno, ahora vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, de estos dos, yo podría obtener, si tomo en cuenta estos dos juntos, acá en la salida, recuerda que yo tengo YDS, esta parte es YDS, ¿sí? Es YDS. Entonces, tranquilamente usted podría decir que de esta parte, de todo esto, ¿qué podemos considerar? Digamos entonces que YDS, que el YDS va a ser igual al producto, ¿sí o no? Porque están todos en serie. ¿Producto con quiénes? El A, ¿sí? El A, este, ¿por quién? Por G1, por ¿quién? G2. Ya no lo voy a escribir de X, ¿ya? G2. ¿Sí? Es el producto, mira. Pero ya está saliendo Y2, YS. Acá está saliendo Y. ¿Sí? Está saliendo Y. ¿Y este Y a qué sería igual? A la multiplicación de él y por él, porque están en serie. Bien, hasta ahí, ya, hasta ahí no hay problema. ¿Qué más? Por aquí, de este punto suma, ¿yo qué puedo decir? El punto suma. De esta parte, ¿qué podemos aclarar? Lo siguiente, de otro color, ¿ya? Se puede decir que la es igual, si me estoy equivocando, me dices, ¿ah? RDS, ¿sí? RDS menos el B, porque acá B está entrando, pero acá signo menos el B. Listos. Bien, hasta ahí no he hecho mucho, solamente una simple operación. Es más, acá ya no le puedo poner S, ya para no estar escribiendo tanto, simplemente déjalo como R. Como R, que se supone que depende de S, pues. Entonces acá sería R que depende de S, menos el B. Al final lo arreglamos ya, menos el B. Bien, pero de esta parte de aquí, mira, recuerden que yo les he puesto B, y este B, su efecto es desde aquí
Como acá no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, hasta aquí. Eso significa que por aquí, jóvenes, señoritas, por aquí está saliendo, en este caso está saliendo el B. Ahí está. Pero si nos concentramos solo en este bloque, solo en esta parte, si te concentras únicamente aquí, ¿qué es lo que tienes? Que B va a ser igual al producto entre, mira, lo que está entrando, mira, Y de S por G de 3. Entonces acá podríamos considerar nosotros que B va a ser igual al producto. ¿De quién? Lo que está entrando. ¿Quién está entrando? Y de S. Le pondré Y nomás, ¿ya? Y multiplicado por G. Pero no es cualquier G, ¿ah? Es el G3. Es más, el número no puedo dejar de ponerlo. Por G3. ¿Listos? Tienes B, G3. Bien. ¿Qué debería de hacer yo ahora? Reemplazársela, pues, ¿no? Donde usted ve, B, acá aparece B, y tendría que poner Y por G3. ¿Sí? Voy a reemplazarlo eso. Y después eso reemplazarlo aquí, ¿no? Bien. No sé si lo he hecho más largo, pero se ha podido hacer de manera directa. Pero recuerda que mi objetivo, jóvenes señoritas, mi objetivo siempre va a ser dividir la salida sobre la entrada. O sea, debo de encontrar una relación entre Y de S dividido entre quién? Entre R de S igual a una expresión. ¿A cuál expresión? A esta. Me debe salir lo mismo. Y de S sobre R de S. Tengo que hacer esa operación. Vamos por acá, a ver. Reemplazamos esto aquí. Acá será pues A igual, reemplazando el valor de R menos Y por G3, por G3. Y con ese valor me voy acá a esta expresión de aquí. Vámonos. Ahí. Entonces, ¿qué diremos? Que Y de S, en esta partecita lo vamos a hacer, que Y de S, ya, que Y de S va a ser igual a quién? Al A, pero ya tengo el valor de A, es R menos Y por G3. G3. ¿Sí? Ese es el valor de A. Por G1 por G2. Acá por G1 por G2. Recuerda que yo debo tener Y de S sobre X, Y de S sobre X de S. A ver. Y de S sobre R de S es lo que debo de obtener. Y sobre R, ¿no? Bien, acá lo puedo borrar esta R, esta S, para que todos estén solamente en función de Y. Ahí está, aquí Y. Solo estoy reemplazándolo, ¿ah? Bien, acá creo que podemos despejar. ¿Cómo sería? A ver acá. G de 1 pasa a dividir. Debo de encontrar Y sobre R. Eh, ¿Cómo tendría que ser? Ya, no queda otra que efectuarlo, creo. R por G1 por G2 menos el Y por G1, G2 y G3, ¿no? Listos. Y acá esto es igual a Y. A esto pasaré a multiplicar al otro lado, porque usted tiene Y, acá usted tiene Y, puedo factorizar el Y. Finalmente tendría así, mira. Tendría 1 más, creo que es más, G1, G1, G2, G3, G3, factor de, en este caso, factor de Y, ¿sí? Factor de y esto igual a R por G1 por G2, ¿sí? Mira, solamente este que está con menos lo estoy mandando al otro lado con más. Como factor común es Y,
se factoriza, pues y, y te queda 1 menos G1, G2, G3. Recuerda que yo quería obtener la salida, y sobre la entrada, y sobre r. Entonces, nuevamente hago la operación, y abajo ya, para finalizar. Entonces acá hago la operación, sería y sobre r, eso es lo que yo quiero, ¿eh? Y para arreglarlo, ponle pues, s, y ahora sí, al final. ¿A qué sería igual? Ya despejando. Sería y sobre r, sería en este caso G1, G1, G2, y abajo que tendrías la división, ¿no? 1 más los 3, G, G y G. No es 6, es G, ¿eh? 1, 2 y 3. Y más o menos algo así es lo que tiene el de acá. ¿Ya? Bien, entonces, usted puede resolver de la manera que le parezca más fácil. Ya puedes poner letritas, X, Y, Z, A, B, C, depende de usted. Y también le puede ser directo. Si quieres hacerlo directo, solo que cuando es directo se vuelve un poquito más complejo. Tienes que tener buen ojo para no equivocarte. Una suma, una resta y ya fuiste. Bueno, acá tienes otro ejemplo que está resuelto, es más, ¿sí? Pero acá lo he hecho de manera directa. Tú tendrías que más o menos estudiarlo y ver dónde le he puesto las letras, ¿no? Acá puedes ponerle este YDS, YDS, YDS por acá, donde le dicta B, por acá C, D, y deberías de obtener más o menos esta expresión que te está dando acá. La salida, recuerda siempre, la salida, en este caso tienes dos entradas. Mira, acá tienes una RDC y por acá una NDC. Ya, entonces no se va a poder despejar. Tendrías que tener más o menos, llegar a esta expresión, ¿ya? Esa manera de practicar, creo que había ejercicios, acá tienes para que te diviertas este fin de semana, aunque ya no hay cuarentena, ¿no? Bueno, acá también tienes para que te diviertas, y acá otro para que puedas estar jugando el fin de semana. Bien, jóvenes, hasta ahí nos estaremos quedando en la parte del avance en todo caso. Si quieres averiguar un poquito más sobre estos temas, yo te recomiendo buscar YouTube. El más rápido, es el medio más rápido, porque hay textos, sí, pero me parece que el texto es un poquito más abstracto, te va a quitar un poquito más de tiempo, ¿no? Ahora que ya tienes internet, creo que la mayoría tiene internet, aprovechar, pues, ¿no? Cuando no se tiene internet, ahí sí tenemos que estar viendo los libros. No obstante, el libro siempre te ayuda, pero si quieres ir al grano, en internet, en YouTube, u otros canales. Bien, hay bastantes canales. Bien, hasta ahí nos quedamos con el tema del avance. No se olviden siempre dar un repaso. Es bueno hacer el repaso. Vamos con temas para concluir la parte de las exposiciones. Creo que faltaba eso. Y con el tema de la lista, eso más. Hasta ahí yo creo que ya puedo dejar de grabar. Bueno, es más que suficiente.